Pasión Taekwondo, episodio 3, parte 2. Hola apasionados del Taekwondo, bienvenidos a un programa más de nuestro podcast. Les traigo la segunda parte de la entrevista a Fernando Aquilian, un crack de la docencia del Taekwondo y definitivamente un apasionado de nuestro arte marcial, nuestro deporte. Disfrútala mucho y pues cualquier pregunta, comentario lo puedes dejar en nuestra página pasiontaekwondo.com. Hasta luego. De acuerdo. Y al hablar de pues tanto los contenidos marciales como los deportivos, creo que usted siempre hace mucho hincapié en la parte del juego. Si nos pudiera comentar, pues, ¿por qué jugar en la clase de Taekwondo? ¿Qué beneficios puede obtener un niño al jugar en la clase de Taekwondo? ¿Y de qué clase de juego hablamos? Bueno, eso también forma parte un poco de los cambios que hubo en los últimos tiempos en base a todos estos trabajos que venimos desarrollando, porque el juego estaba vetado, estaba semi prohibido la clase de taekwondo, porque algunos decían que el juego solamente se hacía afuera de la clase de taekwondo, porque en la clase de taekwondo solamente se iba a hacer eso, taekwondo. Entonces, a través de estas capacitaciones que venimos haciendo hace muchos años, el juego aparece como una herramienta pedagógica para poder formar y desarrollar las distintas conductas de un sujeto, en este caso más que nada dirigido a los niños. En primer lugar, el juego es un derecho universal, está en los derechos universales del niño, por lo tanto el adulto tiene que asegurarle espacios de juego, padres, escuela, lugares no formales, como puede ser el lugar del taekwondo, debería tener el niño un espacio de juego. En segundo lugar, porque el juego implica varias cosas. Aparte de divertimiento y placer, como dijimos antes, implica también que el sujeto pueda desarrollarse o formarse en relación a su actividad motriz, o sea, el juego motor. Como segundo aspecto, el juego relacionado con lo cognitivo, es decir, todo el procesamiento de la información que debe hacer un niño para poder tomar decisiones, poder interpretar, que pueda también poder conocer ciertas conductas de uno y de otros, o de objetos también, de cómo transportarlos. Y en tercer aspecto, el juego y su aspecto social. Es decir, lo social tiene que estar incluido dentro de una actividad lúdica, debería estar incluido, y en la clase de taekwondo es un buen momento también para que todos, más allá de las graduaciones, puedan todos integrarse a la clase y de esa manera poder conocerse más, pasar por experiencias que de otra manera no podrían poder pasarse. Entonces el juego es muy enriquecedor tanto en el antes y en el después de la actividad, el juego como componente lúdico recreativo. En el medio de la clase, en la fase principal, probablemente haya una clase mucho más estructurada. Pero el juego es una gran herramienta muy valiosa que los instructores de taekwondo deberían conocer para poder diseñar juegos o actividades lúdicas bien claras en relación a la edad. No es lo mismo un juego para niños de 3, que un juego para niños de 7, que un juego para niños de 10, etcétera, etcétera. Ese es otro tema interesante, y para que un profesional del taekwondo o un instructor de taekwondo pueda diferenciar o aprender a ver que no es lo mismo un juego para niños de 3 años, 8 años, hacia dónde tiene que acudir, ya que pues la formación normal de marcial de taekwondo pues no, obviamente no incluye estos contenidos, pero ¿en dónde se puede auxiliar un instructor de taekwondo para ir conociendo las etapas de desarrollo de los niños y cómo puede adaptar su clase de taekwondo a ellos? Bueno, el instructor de taekwondo desde que se enseña el taekwondo ha sido en muchos casos un gran autodidacta, es decir, ante la falta de capacitación en cómo dar clase, la transmisión del saber que iba de maestro a alumno, y ese alumno cuando
llegara cinturón negro y quisiera dar clases, se transformaba en un instructor, y después el instructor, ante dudas o cuestionamientos que se pudiera hacer, el autodidacta nace. Por lo tanto, en general han sido libros, ahora a través de las tecnologías, las nuevas tecnologías, videos, artículos, diálogos con otros instructores. Esos han sido las fuentes de los instructores de taekwondo para poder ver de qué manera dar respuestas a muchas cosas o querer ser creativo a distintas acciones que querían llevar a la clase. ¿Dónde están estas fuentes? Bueno, las comentamos recién, pero básicamente y puntualmente, todo lo que tiene que ver de juegos para niños, juegos motores para niños, en general están en libros de educación física infantil. Es decir, la disciplina pedagógica llamada educación física ha sido quienes han desarrollado muchísimo más este tema, y es ahí en donde nos podemos dirigir para poder buscar material. También hay, material didáctico que existe actualmente relacionado con alguna transferencia desde el juego motor general a un juego motor específico a nuestra actividad. Pero digamos que también se necesita hoy un instructor de taekwondo con una formación dirigida a la creatividad. Es decir, tampoco es copiar por copiar los juegos, sino también que los profesores en sus casas, antes de ir a la academia a dar clase, piensen qué juegos pueden dar o pensar para poder llevar a su clase. Y por supuesto también otro aspecto importante es lo que comentamos recién. Un juego pertinente, que vaya dirigido realmente al sujeto al que le quiere presentar el juego. No es solamente elegir el juego porque me gustó, sino este juego es pertinente para estas edades, para este lugar en donde estoy dando clase, para el material que yo tengo, para el tiempo que le quiero destinar. Es decir, hay una serie de variables y componentes que hacen que el preparar la clase y las actividades sea compleja. Entonces, esto es lo que queremos también señalar. Enseña cualquiera. El papá le enseña al hijo a cepillarse los dientes. Pero después existe una enseñanza programada, sistematizada, científica, que es lo que lo hace diferente al papá del que da una clase, por ejemplo. Hacia ahí apuntamos, a jerarquizar y a profesionalizar donde se puede, cuando se pueda, al instructor de taekwondo o al entrenador, ¿no? Claro, si no se trata solamente de llegar y jugar, que a veces incluso pues está mal visto, ¿no? Pero para un observador externo, lo que simplemente es un juego en la clase, quizá no se dé cuenta de toda la preparación que eso conlleva y de todo el trabajo que hay detrás de ese supuesto juego, ¿no? O al menos del trabajo que realmente debería de haber. Sí, exactamente. Por eso hay una palabrita que tratamos de usar lo menos posible, que se llama improvisación. Si uno no improvisara, la clase estaría totalmente dirigida en base a lo que uno pensó de antemano, planificó, programó. Así que sí, por supuesto, coincido. Es importante fundamentar por qué elegimos este juego y no otro, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. A veces, hablando de lo anterior, de que es importante fundamentar, en ocasiones uno puede fundamentar lo que sea, pero a veces existe la necesidad cultural de ver algo real, puede ser por parte de los padres o de los familiares o de los mismos instructores. Yo recuerdo en un curso de usted que nos platicó de un caso de que a usted le tocó ir a sustituir a un amigo a una clase de fútbol, y cómo es ahí que la gente quiere un partido, quiere ver la competencia, y cómo se manejó esa situación. No sé si nos la pudiera platicar. Sí, como no, yo les había comentado en esa capacitación que un compañero no iba a poder dar una clase en una escuela de fútbol para niños donde él trabajaba, y me pidió si podía ir a reemplazarlo. Yo le dije que sí, que con mucho gusto, y cuando llegué me enteré ahí mismo en el momento, prácticamente 2 minutos antes de ingresar a la clase, de que los niños a los que le tenía que enseñar una clase de fútbol tenían 3 años. Entonces, en esa hora de clase,
que ya es bastante para niñas de 6 años, 60 minutos, ahí se vivieron muchas cosas que, bueno, chocan, ¿no es cierto?, desde lo cultural y desde lo formativo, educativo, científico, pedagógico. Entonces, digamos que la clase tenía un cierto grado de hipocresía y de demagogia, porque si bien se respetaba la enseñanza de las habilidades motrices básicas y alguna que otra muy, muy poquito específica, era una gran hipocresía el hecho de tener que generar un partido de fútbol para niños de 3 años en 2 equipos. Los padres, inclusive, probablemente por falta de educación, uno le dice que es cultura, pero en realidad es falta de educación, generaban una sensación de exitismo al querer y esperar de que sus hijos accionaran como si fuesen más grandes, ¿no? Así que, bueno, esa fue la anécdota, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, una gran hipocresía y demagogia, donde todos formamos parte de eso, de esa cultura, ¿no? Yo no la acepto, por supuesto, tuve que ir y cubrir a mi compañero, pero hay que educar, y con educar la sociedad puede adaptarse a un nuevo cambio. Así que las culturas no son fijas y son inamovibles. Las culturas pueden también tener, digamos, movilidad, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, esta es la anécdota. Gracias. Sí, creo que eso es muy importante, ese mensaje que nos da de que la cultura es fija, porque finalmente pues podemos aprovecharlo como pretexto para continuar como siempre y pues dañando al desarrollo de los niños o simplemente no llevándolos a nada más. Entonces creo que ese mensaje es muy importante, de que no solo se tiene que educar a los niños, pues sí, sino también trabajar en la formación de los padres, ¿no? Y en el caso de la escuela de taekwondo es importante pues esa comunicación para evitar confusiones o que haya falsas expectativas, ¿no? Exacto, hay imaginarios populares, hay, digamos, toda una idea de qué es lo que se espera previo a lo que es la formación de ese niño. Y el instructor de taekwondo tiene que estar preparado para fundamentar su accionar. Y esto aclarárselo a los papás, con preguntas tales como qué esperan de su hijo, qué esperan de las clases de taekwondo, y a partir de ahí empezar a educar. Pero esto decimos taekwondo, pero en realidad va para cualquier actividad. Así que en eso también hay que estar preparados. Claro, y si pudiera hacer como experto en taekwondo de niños algunas recomendaciones o algún consejo para padres primerizos que sus hijos inician en taekwondo, ¿qué consejos les daría a este tipo de padres? También, igual que en cualquier otra actividad, es preguntarse si yo tengo deseo de llevarlo a que haga alguna actividad, ¿por qué quiero llevarlo? ¿Qué es lo que yo voy a esperar de la actividad hacia mi hijo? Eso es clave. Por ejemplo, si ustedes me preguntan, bueno, la mayoría de la gente, por ejemplo, no sé, en Argentina, ¿por qué lleva a sus hijos a hacer taekwondo? ¿Por el deporte taekwondo que lo ven en los Juegos Olímpicos? No. La mayoría lo lleva por una cuestión de que está enraizada, hay una gran raíz del arte marcial dentro de la población con el nombre de taekwondo, karate, judo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que esperan de esas actividades? Todo lo que tiene que ver con lo conductual, la disciplina, los valores. Después se va a ir dando o no el tema del acercamiento al mundo del deporte. Eso probablemente lo ofrezca el instructor o el entrenador. Pero todos tenemos que tener bien en claro a qué va. Si no lo tenemos claro, ahí pueden empezar las confusiones. No, yo esperaba que mi hijo aprendiera tal cosa. Yo esperaba que mi hijo en taekwondo viera tal otra. Yo esperaba un montón de cosas porque nadie me explicó qué era lo que iba a pasar. Entonces el diálogo es fundamental, dejar las cosas bien en claro, explicar cuáles son los contenidos que se van a enseñar en la clase de taekwondo en el niño que lleva a la familia. Por eso yo creo que es clave eso, ¿no es cierto? No asustarse, hablar con los padres bien, de frente, humildemente, respetuosamente, y nadie va a tener problemas. Debería tener problemas. Ok, entonces es muy importante, de acuerdo a esto, la comunicación profesores, padres y con el niño, claro, ¿no?
Sí, hay que ver la edad del niño también, si es un niño muy